Escribir nuestra propia historia es una de las responsabilidades que tenemos como pueblos y nacionalidades. Es una tarea de alta responsabilidad. Tenemos el gusto y el agrado de poder tener una conversación al corazón con Guairita Velázquez, una compañera a quien quiero y admiro con mucho cariño. Ella es poetisa, es escritora, es fotógrafa, es comunicadora del pueblo quichua Otavalo. Queremos dar la bienvenida y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Notas al Xungo. El Notas Podcast al Xungo sale gracias al auspicio de Runa Animation, una productora audiovisual dedicados a construir proyectos de cine y animación con enfoque intercultural. Ahorita quiero darte la bienvenida y decirte nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación y esta conversación en este podcast Notas al Xungo. Bienvenida. Pay, gracias. Gracias. Gracias por invitarme y por permitirme conversar y compartir la palabra y la experiencia también aquí. Y decía al inicio de que esta tarea de poder escribir la historia de nuestros pueblos termina siendo un compromiso bastante importante que realmente, solamente desde la conciencia de adentro se puede realizar. Y tú admirablemente has logrado tomar esa decisión de escribir, de lo que muy pocos nos cuesta escribir desde este pensamiento también de que nos hemos dicho, ¿no es cierto? O nos hemos quedado con esto de que somos una cultura oral. Si bien es cierto, digamos, en estas épocas o en estos tiempos han habido otro tipo de registros, pero si es que no ha habido esa transmisión también a las nuevas generaciones, también se va perdiendo los tejidos, se va perdiendo los bordados, se va perdiendo otras prácticas importantes de la escritura. Entonces, con este tema de la modernidad en el alfabeto, ha decidido escribir Guairita. Sí, creo que es una decisión, finalmente, como tú dices, Pachita, porque la escritura es compleja, es difícil, es duro también escribir desde la historia de cada uno, es difícil. Porque se ve expuesto también, no solo como tú como individuo, sino también tu familia, tus amigos, tu entorno se ve expuesto y a veces da miedo. Pero también creo que detrás de eso hay esto que mencionabas, ¿no? Antes, que es como hay una narrativa que nos han hecho creer que todas las culturas finalmente son culturas orales. La transmisión de los conocimientos, de la herencia cultural, identitaria, finalmente termina siendo oral, no solo de los pueblos quichuas o indígenas, sino de todas las culturas de alrededor del mundo, en un punto fueron orales. Y sin embargo, creo que este discurso muchas veces repetido en nuestros entornos, nos ha hecho creer que es mucho más difícil para nosotros escribir. Y puede ser que sí sea difícil, pero por otras cuestiones, por otras condiciones que nos terminan transversalizando. No necesariamente porque no podemos escribir. Pero también hay esta idea de que como somos pueblos orales, nosotros no podemos escribir. Lo digo porque alguna vez en una clase me decían, claro, para ustedes es muy difícil escribir porque ustedes son pueblos orales. Y muchos estudios, muchas personas que nos han estudiado en sus textos, en sus discursos, en sus formas de hablar del otro como nosotros, siempre dicen, ¿no? Son los pueblos orales. Entonces, cuando en primera instancia escuchamos son pueblos orales, pensamos que toda nuestra transmisión de conocimientos, de sabidurías, de tradiciones y costumbres es netamente oral, y no necesariamente es así, porque nuestra herencia también es agraria, es también de tejido, de bordado, es también es una transmisión desde la cocina, desde la gastronomía, es nuestra transmisión también desde la lectura de lo otro, de leer. Mi abuela siempre cuando llueve dice, primero el cielo, ¿no es cierto? Y dice, esas nubes son de lluvia, va a llover. Entonces esa es otra forma de lectura, una forma de lectura que a nosotros no nos han permitido ejercer en este ámbito. Entonces, la escritura no es únicamente una escritura alfabética como la que hoy tenemos, que es A, B, C, D, E, F, G, sino también dentro de esa mirada quizá globalizada, hegemónica sobre la escritura, nos han hecho creer que lo otro ya no es escritura. Y lo otro me refiero a justamente lo que mencionó hace rato,
El bordado es una forma de escritura, nuestra vestimenta es una forma de escritura, es un texto finalmente. Los quingos, las formas de cómo hacemos huachos en las pampas cuando vamos a sembrar, todo eso es una forma también de escritura, porque no sembramos por sembrar. No es que dijimos, esta es una pampa, vamos a hacer los huachos horizontales. No depende, no solo es horizontal, depende de la geografía, de la situación del terreno, cuando llueve, cómo va a correr el agua, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, decimos, bueno, esta parte vamos a hacerla horizontal, esta parte vertical, o vamos a mixturear, ¿no es cierto? Para que cuando llueva tanto, el agua no se lleve la semilla. Entonces, esas son otras formas de escritura, que claro, no están miradas como una forma de escritura dentro del ámbito, digamos, más, no sé, más hegemónico, más homogenizado también de alguien que quiere empezar a escribir. Tú en esta condición de escritora, de poetisa, quichua, ¿cómo es tu día? Lo que piensas, lo que haces, lo que sueñas, todo termina escribiéndose, todo termina plasmándose en un esfero, en un lápiz, en un papel. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo logra hacer ese ángulo, ¿no? Porque normalmente, digamos, aparte de que es una escritora, termina siendo una poetisa y que tiene un rango y que tiene una especificidad muy especial. Entonces, al momento de leer no es una cosa cuadrada o no es una cosa lineal. Termina siendo, a pesar de que esté en un libro, ¿no es cierto?, que va de la página 1 al 100, por decir, pero termina intentando ser una cosa circular y eso me parece mágico. ¿Cómo es tu día de escritora? Mi mundo, es muy difícil, como hace rato, bueno, cuando conversamos a veces con amigos, así, es muy difícil enunciarse como escritora, pues porque todavía es un camino, es un proceso para mí, y es muy difícil todavía decirme yo soy escritora, porque a veces uno piensa que no está haciendo lo suficiente para enunciarse desde ese espacio. Entonces, sin embargo, si me pregunta así cómo es tu día, ahorita, bueno, yo decidí como ya no tener un trabajo común, ¿sí? Como, no sé, estar dependiente de un empleador y tener un sueldo fijo, porque el arte implica eso también, renunciar a ciertas cosas, lamentablemente, pero también tomar la decisión de que yo quiero hacer esto en la vida, yo quiero escribir. Y no sé si qué responder cuando me preguntas inspiración, pues porque tomar la decisión de escribir también para mí ha sido como duro, sí, es como no estoy en la dinámica o en el concepto de una mujer que está haciendo grandes cosas, ¿sí? Como, no sé, pisando espacios de poder, de política, no represento finales. Entonces mi trabajo es quizá mucho más acallado, no sé, ¿qué hace ella? Y cuando me preguntan qué haces, digo, nada, soy una desempleada más finalmente, porque el ejercicio artístico, el ejercicio creativo no está considerado como algo que haces y que te va a llevar al éxito, digamos, o que te va a posicionar en cierta categoría de visibilidad. No es tanto así. Y es difícil finalmente porque venimos también cargando otras condiciones, como el mismo hecho de una precariedad laboral, de no tener muchas veces como también acceso a esos otros espacios donde estar discutiendo estas temáticas o diciendo, bueno, esto tengo, voy a presentar y lo vamos a sacar. Es difícil, y además porque yo siempre, cuando me siento a escribir, digo, no es suficiente lo que estoy diciendo. Y es una pugna siempre conmigo, la escritura es una pugna así como, no es suficiente lo que estoy diciendo y tengo mucho que contar. Es una lucha interna contigo mismo. Sí, pero es una... Pero lo logra. Lo logra. No sé, a veces digo, no, esto no está bien y no sé, o sea, es una pugna, pero también me pongo, siempre que yo hablo con el segundo, me pongo y digo, es que yo no sé hacer otra cosa tampoco.
O sea, no, yo no sé hacer otra cosa, o sea, bien lo puedo hacer, quizá puedo dedicarme a la agricultura, sí, porque vengo de una tradición de la agrícola, puedo dedicarme a hacer otras cosas, y finalmente uno también aprende en el camino, pero yo siento que escribir es lo que quiero hacer y lo que me cuesta hacer, pero que sé hacer. No sé, es como una mezcla de todas las emociones. Lo que más hay son historias, lo que más hay son relatos, lo que más hay es oralidad, si es que estamos en contacto también incluso con los abuelos, con los papás, con las mamás, que nos van contando historias desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo seleccionas esa parte de decir esto sí, esto no, esto me parece importante, esto va como parte de la construcción de mi poemario, por decir, y lo voy a hacer poéticamente? Y voy a contar poéticamente. ¿Cómo selecciona? Es difícil. Bueno, en la poesía, yo no sé, la poesía tiene esa magia. La poesía a veces es como un pequeño colibrí que viene a la ventana y se queda rato ahí y te está pidiendo que la observes nada más, sin hacer bulla, sin hacer ruido, solo la observes. Y a mí yo siento que la poesía es parecida a eso, porque a veces yo no pienso mucho, la poesía no la pienso tanto y digo, y de repente es como que alguien entrara en mi cuerpo y me dijera, tienes que mover la mano, entonces empiezo a escribir. Y me pasa que al menos en la poesía que yo escribo, yo escribo en dos lenguas, que son mis dos lenguas, el quichua y el castellano. Y alguna vez me preguntaron, ¿y en qué momento tú sientes que debes usar el quichua? Y digo, no es que yo digo, ahora le voy a meter el quichua. Simplemente estoy escribiendo en español y me viene un verso en quichua. Entonces yo le pongo, no es que estoy pensando y diciendo, bueno, estructurarle de esta manera. Me parece que más bien es una solicitud del propio poema que me pide que sea así. Yo finalmente creo que soy solo el vehículo de alguien que me está hablando quizá dentro de mí, quizás son las memorias de mi abuela, de mi madre, de mi comunidad finalmente, que cuando empiezo a escribir me rememora mucho a esas memorias de la infancia, mis recuerdos, mis emociones y sentimientos en ese momento y escribo. La poesía está muy ligada a la parte emocional. Sí, yo creo que sí, porque finalmente la poesía es como la música. Yo creo que la poesía es como la música. La música tiene esa magia de remover ciertas cosas, de trasladarte al pasado, de imaginarte en un futuro y de pensarte también en un presente. Y yo creo que lo más cercano a esa música es la poesía, porque la poesía hace lo mismo. Es como trasladarte a una memoria, a una sensación, a una emoción, a pensarte en un futuro no muy lejano, en un presente, en un pasado, imaginar y no sé, desde ese espacio escucharla también, porque obviamente la poesía para mí también es como eso que digo, ¿no? Música. Finalmente creo que son dos cosas muy atadas, no lo sé, pero creo que van ahí tomadas de la mano, no juntas, pero sí quizá tomadas desde la mano. Sí, yo podría decir eso también, pero eso la música muchas veces igual poéticamente nos llega y nos llega muy profundo y reaccionamos al respecto. Sí, nos hacen llorar, nos hacen reír y están en todos los momentos de nuestras vidas. Cuando escribes, por ejemplo, estas emociones, ¿no? que es loquísimo escribir una emoción, y además de eso escribir esa emoción en los dos idiomas, en el idioma ancestral que sería el quichua y también en esa otra parte. Entonces, en las literaturas que yo he podido revisar de Guairita están justamente así, equitativamente, lo dicho en español, lo dicho en quichua, y quiero preguntarte unas dos cositas ahí. Bueno, en un primer momento, digamos, cuando escribes, vuelves a revisar, vuelves a corregir, vuelves a reestructurar, vuelve a generar nuevas emociones, o es que salió, se quedó y ahí quedó. No, ¿Cómo es? Yo creo que el ejercicio de escribir siempre nos va a pedir que revisemos, que veamos qué se está diciendo, porque
Bueno, a mí me pasa que cuando escribo algo lo escribo en ese momento así para no olvidarme, porque la memoria, como dicen los abuelos, es muy frágil. Entonces ya no es un espacio como decir ya me voy a acordar, porque como estamos en una sociedad donde todo el tiempo estamos consumiendo imágenes, información, mucho más fácil perder esa información que queríamos contarla y que no la escribimos. Para mí es muy importante también por eso la escritura, es tenerla en materialidad, pero exige siempre ser revisada, porque en un principio puede salir todo desde la emoción, y eso está bueno, pero también exige volver y revisarla, porque a veces se nos va, no sé, una faltita de ortografía, no escribimos bien. Y como estamos en una sociedad donde te quieren corregir todo, entonces ahí sí creo que hay que prestarle también atención a eso. Y porque el ejercicio de la escritura es eso, volver a escribir y volver a reescribir y volver a repensar y pensar y reflexionar. Es ese regreso constante hacia lo primero que nosotros pensamos o sentimos. Entonces, yo muchas veces regreso bastante, y también ese regresar bastante me ha hecho reflexionar y he dicho, no, pero esto no está funcionando bien, no me funciona, no me mueve, no me conmueve. Entonces me hace pensar más en cómo puedo mejorar, cómo puedo repensar esto que dije y eso. Por ejemplo, como yo escribo en 2 lenguas, para mí es importante porque, bueno, ahí hay una discusión enorme, porque hay una anécdota cuando yo estaba en la universidad estudiando la maestría, y un profesor me decía, pero ¿por qué no escribes solo en quichua? Que es como los otros nos miran como los entes que tenemos la responsabilidad de escribir solo en quichua. Y que está bien, quien lo quiera hacer está súper bien, pero al menos mi búsqueda no es. Mi búsqueda es justamente compartir y cuestionar también estas 2 polaridades que están en la discusión constante desde hace años atrás de lo quichua y el castellano, de si eres más indígena o si eres menos indígena. Para mí, en cambio, la escritura es una forma de compartir. Y lo que decía el Yauri, ¿no? en su momento, decía, este es el ñanda mañachi, es el compartirnos el camino, porque si yo hablo en una lengua y finalmente no te comparto el mensaje, no comparto mis emociones, entonces no estoy escribiendo, quizás estoy escribiendo solo para mí y eso no me interesa. A mí me interesa compartir y prestarme también con esa persona que va a leer, prestarme el camino finalmente. Entonces para mí es muy importante ir en estas 2 lenguas, y cuando yo hablo con mi lengua materna, intento que sea la lengua materna que yo aprendí con mi abuela, que no sea ese quichua quizá más, en términos más, no sé, estilizados, académico, quizá intelectual, que finalmente a mí no me comunica porque yo muchas veces ni entiendo, pero que en cambio yo regreso al quichua de mi abuela, que siempre habla chapuchishpa, y digo, ahí yo sí me entiendo, ahí yo me encuentro, y ese espacio de encuentro también es para la escritura. En mi caso yo siempre voy chapuchishpa en la escritura también, voy mezclando castellano con español, ¿qué digo? Castellano con quichua. Suelen decir quichuañol. Y quichuañol, voy haciendo una especie de quichuañol, porque nuestro quichua es una lengua viva, y finalmente las lenguas vivas van a terminar mutando en esta cosa que acabas de decir, que es un quichuañol. Y no me parece que esté mal, porque es una forma más tierna, más, no sé si decir comunitaria, o más hogareña de regresar a la lengua, hablar así chapuchishpa. Cuando mi abuela dice, a mi abuela siempre le preguntaba antes cómo se decía estrella, porque yo no sabía. Entonces, claro, en el nuevo quichua dicen cuiyur es estrella. Y yo a mi abuela alguna vez le digo, ¿cómo se dice estrella? Y mi abuela dice, luciru niringa, nachuyachengui, luciru kuna. Y le digo, mamita, luceroca, cuiyur minini, chequenin. Y matan jungini, maipi achajushashamgi chekunatacani. Entonces dice, lucero. Entonces, lucero finalmente es el quichua de mi abuela, y yo voy a optar por ese quichua que me acerca a mi infancia, a mi pasado. Entonces yo digo, claro,
¿Es español? ¿Puede ser una palabra castellana, quichuaizada? Sí, eso nadie lo puede discutir porque viene del lucero. Mi abuela dice luciro. Entonces, para mí eso ya es, para mí es quichua. Porque esa es su cercanía también con el lenguaje. Y no tengo por qué, creo yo, corregir esa cosa. No me compete tampoco corregirla. Y eso me da más musicalidad, me da más textura, me acerca más a mi abuela ese quichua más de la tulpa, de estar sentada, conversando, de escuchar a las mamás de la comunidad que dicen escuela man rijuni o ciudad manda tigramungapa rijuni, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece. Yo sostengo la teoría de que nuestro castellano ecuatoriano es quichua, por más que suene a todo castellano. Todavía no lo puedo como fundamentar, quizás sostener, pero cuando dices me voy a volver, eso es quichua. ¿Por qué? Porque en quichua siempre te estamos redundando, siempre estamos hablando así, quingushpa, ¿no es cierto? Regresamos, otra vez venimos, y en la comunidad al menos usted sabe que en las asambleas decimos una cosa y volvemos todo el tiempo sobre la misma idea. Y por eso nuestro castellano tiene mucha estructura quichua, por eso decimos me voy a volver, vengo volviendo, dará trayendo, dará llevando. Ya sube, ya baja. Ya me voy, sí, ya estoy subiendo, subo para arriba, bajo para abajo. Eso es una estructura quichua, todo pueden decir, pero esa es una estructura quichua, porque nuestra lengua sigue impregnada en nuestras memorias. Sino que, claro, las condiciones en las que hemos vivido, la sociedad que finalmente tenemos, que es una sociedad racista y que es una sociedad que desconoce su historia, y porque ha sido una historia finalmente blanqueada, escrita por los otros, no nos ha permitido ver estos intersticios por donde la luz está entrando finalmente. Así es. Entonces, para mí, esa es mi apuesta, al menos en la escritura. Yo voy a escribir como mi abuela habla el quichua, como yo la entiendo, como me siento cercana, porque en algún momento quizá un experto quichua me dijo, es que no se dice así, se dice así. No se dice Ministini, se dice Mutsurini. Está bueno eso, está súper bien, porque finalmente es riqueza también. Pero no sé si ellos tienen la condición, el parámetro para decirme que estoy hablando bien o estoy hablando mal, porque finalmente es la realidad de donde yo vengo, es de una comuna, sentada sobre la leña, cocinando con mi abuela y que ella me ha hablado así. Entonces, para mí eso es importantísimo, porque finalmente creo que la escritura, al menos a mí, es lo único que me permite sostener la memoria de mi abuela. Es una reflexión súper importante que nos comenta, ¿no? Y nosotros, que estamos ubicados en la parte más sur, podríamos decir, de norte a sur, en los pueblos quichuas, cayambis, es uno de los pueblos que casi va perdiendo el tema de nuestro idioma, que es el quichua, ¿no? Y ahora hay todo un proceso de poder revitalizar con distintas formas, a través del arte, entre otros aspectos. Y sí, efectivamente, en el caso de mi familia, por ejemplo, mi madre, la generación de mi mamá, justamente por estos actos de discriminación, o sea, literalmente para nuestra generación se quedó desde niños prohibido hablar el quichua en la escuela, pero también regresando a la casa, porque se estigmatizó y también se sufría mucho cuando se hablaba el quichua. Entonces, una de las luchas también que han tenido nuestras compañeras, nuestras mujeres, de poder sostener, pero digamos en la práctica esas desagregaciones o esas discriminaciones fuertes que venían hicieron de que nos vayamos como aislando y dejando un poco de esto, ¿no? Pero como tú acabas de decir, o sea, este quichuañolo, este chapushka que está presente, está ahí todo el tiempo, ¿no? Y la comunidad a donde nosotros pertenecemos, por ejemplo, somos los más chapushkas del mundo, ¿no? Entonces, literal, o sea, es mitad. Mitad español, mitad quichua. La primera parte español, la segunda parte quichua, ¿no? Entonces, por ejemplo, o mezclado ahí mismo. O mezclado ahí mismo. Entonces se dice, vamos a comer. Te dice Jaco Kumishu. Kumishu. Este tema de la
educación intercultural bilingüe, que permite tecnificar. Pero en mi experiencia yo me he dado cuenta también de que, digamos, la traducción muchas veces literales de los libros, de las academias que hacen de un idioma, del castellano, del español, a otro idioma ancestral que existe en el Ecuador, normalmente no leemos, excepto sea, digamos, de una investigación profunda, que es muy segmentada. Uy, no, yo creo que ¿Cierto? cuando traducimos de una forma muy... Es que el ejercicio de la traducción también implica mucha reflexión, porque no es una cosa de solo traducir, de solo... claro, la definición de traducción quizás sea trasladar una idea a otra lengua, ¿no es cierto?, a un pensamiento a otra lengua. Y no necesariamente es así, al menos a lo que nos implica a nosotros es como traducir también pensando en que lo que tú dices, que es una lengua que finalmente va poco a poco debilitándose. Debilitándose en el sentido de que nos han implementado el miedo de hablar el quichua, porque quichua todavía estamos hablando. O sea, yo conozco gente finalmente que habla quichua, pero cuando estás así, entre nosotros así, le cuesta hablar quichua y eso es algo que hablábamos con un amigo la otra vez, que él habla quichua, habla con sus papás, en su casa habla quichua. Cuando estamos juntos, así como en reuniones así de amigos, conversando, y generalmente viene esta pregunta de ¿por qué no hablamos del quichua? Y yo le decía, pero tú hablas quichua, ¿por qué no? Y él decía, es que yo siento un miedo, yo tengo miedo de hablar quichua, porque bueno, con mis papás tengo chance de equivocarme, de chapuchir, de decir, arribaman, rijun, aunque sea así. Pero ya en nuestros círculos más, no sé, de esta generación, a mí me cuesta mucho, dice, hablar, no sé, porque tengo miedo, dice. Entonces yo me quedé pensando y digo, pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo a hablar? Uno es justamente lo que tú dices, nosotros cargamos también, no solo nos heredan la herencia cultural, el apellido, las festividades, también nos heredan los dolores, los traumas, las cosas que han vivido nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, también las cargamos nosotros. Y digo, claro, ahí está el primer miedo que tenemos de acercarnos a la lengua. Y lo otro ahora es que ha habido una especie de fenómeno en un momento de la historia de nuestras generaciones en el que alguien decía que ese no es el quichua correcto, no tienes que hablar así, ese es castellano, no tienes que pronunciar así, tienes que hablar así. Ese es objeto de burla también. Sí, entonces ahí hay una problemática quizá que finalmente terminamos nosotros mismos reproduciéndola, porque claro, cuando uno habla en este quichua castellanizado, medio pandashke, medio maitapas rurashke, dicen, es que no eres un verdadero indígena. Entonces se cuestiona incluso la identidad. Y claro, como una forma de no perder quizá lo poco de identidad que creen que tenemos, entonces empezamos a hablar en castellano porque es un supuesto lugar seguro. Entonces no nos atrevemos a hablar así medio chapushka, medio maitapash. El maitapash nos da la posibilidad de acercarnos también desde la risa, ¿no? Desde el chiste también, de decir maitapash nijungi o de ir chapuchishpa, pero también decir... claro, y yo no digo que ese tampoco sea el quichua correcto, yo digo, claro, para mí viene siendo una forma de acercarme al quichua, esta mixtura que podemos generar con el quichuañol. Y después yo creo que ya es una decisión de cada uno si quiero o no seguir estudiando el quichua, hablar mejor, correcto, como quieran catalogarlo, creo que ya es una decisión más personal, más individual, pero para empezar a acercarnos, a encariñarnos con la lengua, hay que chapuchir. Yo digo, hay que chapuchir. Y en la traducción sucede lo mismo. O sea, la traducción, yo conozco muchos traductores quichuas que han hecho este gran trabajo de traducir, porque no es fácil. Y sin embargo, es una traducción a veces muerta para mí, porque yo leo, escribo, pienso en quichua, pero cuando me pongo a leer quichua, porque me cuestiono yo misma, digo, no, yo debo leer en quichua, porque si estoy hablando de lo quichua, tengo que leer en quichua. Cuando leo en quichua, las traducciones no entiendo. ¿Por qué? Porque son muy tecnificadas. Técnicas, utilizan palabras que quizá yo ya no está en mi diccionario, ¿sí? Son palabras que
que quizá vienen más del sur, más del centro, o palabras que se lograron como buscar cierta raíz de la historia de esa palabra y la transformaron a esta época, pero eso yo no puedo comunicarme. Entonces, el ejercicio de la traducción nos exige también traducir desde una postura, no desde aquí, yo soy traductor quichua, sino desde traducir también como yo voy a leer para que lea también mi abuelo, mi primo, mi tío, que ellos no están tan vinculados a este nuevo quichua académico, bueno, no sé cómo denominarlo, que más bien están familiarizados con este quichua que estamos hablando, que en este chapuchishque. Entonces voy a traducir también de esa forma, intentando que mi tío también me lea, o mi abuelo también me lea, o mi hermano también me lea, porque si voy a ir a traducir desde una postura más intelectualoide, se pierde esa cercanía, Sí, esa familiaridad para mí se Así pierde. es. Más bien termina siendo un muro en vez de ser un texto que me junte a tu pensamiento. A entender, sí, por supuesto, y eso es un esfuerzo y ese aporte importante también que estás haciendo a través de las obras, de los escritos. Estas obras, pudiera decir así, ¿no es cierto? Estas obras, en este caso, con la autoría de Guairita Velázquez, ¿a quién va dirigido? ¿Es para la población indígena? ¿Es para la población quichua hablante? ¿Es para el público en general? ¿Para quién está dirigido? ¿Para quién escribes? Ay, no, qué miedo. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu público? Es que yo no veo la escritura como un mercado de decir, bueno, mi público va a ser esta población indígena o esta población mestiza o negra o bueno, cualquier población, sino yo sí al menos por este momento me pienso en una escritura, no es indígena, no es, no sé, no es... Es que me parece que a veces cuando decimos esto, es literatura indígena, limitamos mucho a nuestra escritura, y al menos en eso estoy en una reflexión, construyendo esa reflexión y decir, yo no estoy haciendo literatura indígena, yo no estoy haciendo poesía indígena, yo estoy haciendo poesía al mismo nivel que cualquier otro poeta, tanto aquí en este país como en otro país. Estoy haciendo poesía, como cualquier rusa escribiendo su poesía en ruso, cualquier polaca escribiendo en polaco. Estoy escribiendo como mujer, como ecuatoriana, como indígena, quichua. O sea, estoy escribiendo en quichua, eso no debería ser la razón por la que hay que delimitar la escritura ni la poesía y decir, eso solo va a ir en la sección de poesía quichua. Porque a veces se limita, nadie se segmenta porque dice, eso debe de estar solo en quichua, entonces no entiendo, entonces ya me paso. Y para mí sí es importante que llegue a más, o sea, ¿a quién no le gustaría que todos le lean? ¿A quién? ¿O a quién no le gustaría? Sí, por supuesto. Entonces, quisiéramos un poco para poder entender justo lo que acabas de decir, de que es para el público en general. Al igual que escribe cualquier otra persona, yo también escribo en las mismas condiciones de igualdad. ¿No es cierto? Que no es porque sea de la población indígena, porque esté en quichua, va para ese grupo. Entonces, quisiéramos que nos puedas comentar. Bueno, dentro de todo eso debes tener un favorito, algo que te represente, algo que sea para ti. ¿Un poema favorito? Sí, he estado en algunas de las presentaciones de las obras de Guairita y la verdad a mí todas me encantan. Leemos con mi hijo, nos sentimos bastante identificados con las letras, con las palabras, con el pensamiento, con el sentimiento. Y a ver si nos puedes leer una parte de tus obras, de ahí, de tus escritos. Yo acá he traído Moscoicuna, estuve en la última presentación de Kunyu. Pero déjame hasta eso buscar ya. Ahí tienes, también ha escrito una novela, está escribiendo una novela y viene como algunos proyectos en camino. Y por eso siempre digo que es admirable, porque además de eso, digamos, si es que hablamos en términos económicos, estos trabajos es muy pocamente reconocidos y más todavía remunerados. Entonces, realmente se necesita de una conciencia social muy profunda para poder hacer lo que haces. Así es que por favor. Bueno, voy a leer un pequeño poema que
que es inédito, aún está publicado, está buscando dónde publicarse. Tenemos ese privilegio. Y claro, voy mezclando algunas cosas de mis dos lenguas. Y dice así: ayer volví a caer, caí sobre la hierba brizna de mi existencia, caí y escuché los trozos de mí, una vasija que guarda sus pedazos en el fondo y en la oscura niebla. Ayer volví a caer como cuando nací, atada al cordón umbilical, y escuché mis huesos troceados. Hoy alguien me dijo: no, otra vez no, debes tener el corazón fracturado, por eso tus huesos son frágiles. Caí y vi cómo los ríos de mi cuerpo se estancan y se hinchan, la sangre burbujea adentro. ¿Se preguntará acaso sobre el camino desconocido? Ayer caí en cuenta que el cuerpo suena a tormenta, relámpago, a campana y ventisca. Volví a caer. Siempre caigo. Nunca sé cómo agarrarme de la tierra. Me aplasta mi peso y los huesos desgajan cantos. Crujen como cuando el intestino no termina de fermentar las emociones. La brizna de mi existencia me moja todo el cuerpo. Veo mis plumas pintarse de rojo. Soy un montón de sonidos roncos, desafinada de tanto andar sin vía precisa. Ayer caí y volví a sentir mi cuerpo. ¿Hasta cuándo permanecerá el dolor? No quiero que se vaya. Me gusta sentir esa inestabilidad en los ríos que me atraviesan. Ayer caí y hoy vuelvo con las alas rotas sobre brizna caudalosa, sobre hierba seca y cascadas fervientes. Estamos hechos de miles y miles de microfracturas. Para que los pedazos no desaparezcan, me envuelve un chumbi, me hace maitu. Maitu es volver a unir los pedazos que nos conforman. Maituay, hicharishka tuyukunata kimichiway. Maituay para sostenerme, porque si no es así terminaré desbordada y sé que me estancaré en algún pozo de aguas verdes y ya no sabré volver. Maituay, recoge mis dedos y envuélvenme siempre sobre varias fajas de colores, sobre varios hilos sin destino. Ayer volví a caer sobre las plácidas alas de una mariposa y hoy intento mover las cuerdas desafinadas que llevo dentro. Hoy intenté cantar y hacer música de mí, pero sigo mirando mi cuerpo sobre plumas rojas y hierbas frescas kicharishka, arrullando sobre el vientre de un bosque. El verde siempre será una forma de llegar a casa. Bravo. Qué bonito. O sea, es muy profundo y muy sentido. Y ese don, esa sabiduría, esa parte artística, digo yo, no todos los pueden hacer y qué bueno, ¿no? No sé. O sea, ahí se puede entender como muchos mensajes, ¿qué está ahí adentro? ¿Qué pasó ahí adentro? En esos huesos, en esos corazones rotos, en esos de caer, volver, reconstruirse. Bueno, al final así es la vida, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay un principio muy importante al que debemos volver y que en la comunidad siempre nos dicen Kingushpa Rinakangi, Kingushpa Rimanakangi. Y ese Kingushpa es justamente la analogía de cómo es la vida, porque la vida no es recta, la vida es así, y nuestras decisiones también son así, a veces está así, después así, después así. Y bueno, este poema nació porque yo me fracturé la mano, me fracturé el codo y después me fracturé el dedo meñique. Y justo me acuerdo que conversé contigo y te dije, se me fracturó este dedo. Y tú me dijiste, debe ser que tiene el corazón roto para que los huesos estén frágiles. De ahí nace. Así. Ella es mi inspiración en este caso. Aquí ha sido mi inspiración. Qué bonito. Sí, yo estuve también en ese proceso de esas fracturas, pero también en algunos otros procesos de las fracturas del corazón. Pero qué bonito esa parte que dice que nos volvemos a ser maito, ¿no? Ese maito que nos hacen hacer fuerte, que nos envuelven cuando somos niños, para que seamos fuertes físicamente, pero que también seamos fuertes espiritualmente. Y por eso llevamos fajas hasta hoy en la actualidad, en esta parte tan sensible que es, en el caso de las mujeres, en la parte del vientre, ¿no? Donde se acumula la fuerza. Y las emociones Y las también. emociones de abajo y de arriba, está en la parte céntrica. Entonces, y hay otra cosa también que recientemente yo revisaba, los huesos, ¿no? Esos huesos que nunca se hacen polvo, ¿no? Esos huesos que por más de que le quemen, no se hacen polvo. Y los huesos están durante años, ¿no? Cuando uno se va
hacer exhumaciones, o cuando uno se va al cementerio, 20, 30, 40, 50 años, los huesos todavía están todavía ahí, estamos. están ahí. Entonces, cuando hacen esta relación de los huesos, dice que los huesos es el espíritu, ¿no? Ese espíritu que nunca muere. Ahí está concentrado, dicen. Entonces, qué bonito. Qué bonito esta parte de la poesía. Digamos, en términos así como un poco generales, ¿cuál sería ese desafío para una escritora, para una poetisa, en estas características, en estas condiciones? ¿Qué enfrenta hoy en la actualidad? Claro, para nosotros uno es justamente como derribar esa idea de que nosotros no podamos escribir nuestra propia historia y que por ende hay otras voces que intentan supuestamente abarcar nuestras miradas, nuestra comprensión del mundo, y que muchas veces lo hacen desde un espacio folclórico, romantizado, idealizado, y que finalmente nos termina interpelando también y decir, chuta, ¿por qué nosotros no estamos escribiendo? Porque no es así, porque nosotros no entendemos así nuestra festividad, nosotros no entendemos así a nuestros pueblos. Si bien hay 14 pueblos y 14 nacionalidades y 18 pueblos, somos diferentes también en esa comprensión del mundo. Acá al norte quizás somos, no sé, tenemos otra mirada de nuestras festividades, de nuestras ritualidades internas, externas, y quizá al centro, al sur, tienen sus propias formas de mirar el mundo, de entender también la identidad. Y es complejo cuando, al menos en el espacio de la literatura, han intentado narrar nuestras historias y nos han terminado colocando en espacios que uno no se reconoce. Uno dice, no es así, no es así. Y es difícil porque para una mujer, siendo mujer y teniendo todas estas transversalidades violentas, racistas, discriminatorias, que ya venimos cargando desde niñas y desde nuestras abuelas, lanzarse hacia el mundo de la escritura también es complejo, como en cualquier otro espacio. Es muy difícil porque uno vivimos en una sociedad que es muy difícil coger un libro y terminarlo de leer, porque el acceso es difícil mismo. O sea, yo no vengo de una tradición literaria. A mí nadie de niña nunca me regalaron un libro, porque pues para nosotros era más importante comprar el pan que vamos a comer. Yo no vengo de una familia letrada, como mi abuela dice, yo no entiendo la letra. Y mi mamá dice que cada vez que yo voy entendiendo la letra me hago más burra. Entonces vengo de una familia que nunca me leyó al anochecer un cuento en esas condiciones, ¿no? Obviamente mi abuela me contaba un montón de cuentos en la tulpa mientras yo pelaba papas o desgranaba maíz, y me decía, yo me encontré con el diablo. Mi abuela se ha encontrado con el diablo. Y ella dice, yo sí le conozco al diablo. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? A ver, cuéntame. En el caso de mi abuela, ahora que dices, ¿no? O sea, ahorita vemos así como muy estético, muy bonito, incluso hay algunas significaciones. Mi abuela y mi abuelo, ellos dicen haber encontrado con el arco iris. Y cuentan, ¿no? Y ellos te relatan y nos han relatado a nosotros. Dice que en los ojos de mis abuelos el arco iris es un espíritu vivo, tiene ojos, grita, chilla como un chancho bebé. Y me acuerdo de mi abuela que sabía decir de que el arco iris tiene unos ojos así, dice, de este vuelo, 2 ojos, así de este vuelo. Wow. Y habitan obviamente en los pobios, en las fuentes de agua, sagrado dulce. Ellos son cuidadores de eso, ¿no? De las aguas. Sí, de las aguas. Entonces, hay una mitología loca, pero ellos contaron vivo a nosotros. Claro. Y nosotros obviamente nos creímos y siempre nos dicen, cuidado. Esto, cuidado, hay que protegerse, cuidado, son espíritus vivos. Son espíritus vivos porque el mundo de ahora nos está enseñando a que esa posibilidad de ver la magia ya no existe. Entonces, esa magia, ¿no? Eso es de las brujas, de gente, no sé cómo quieran llamarle, pero nuestras comunidades finalmente están relacionadas directamente con ese mundo mágico.
Y claro, lo que tu abuelita decía, yo de niña, yo le creía a mi abuela, o sea, yo le creo hasta ahora. Le creo. Yo le creo a mi abuela que dice, yo le conozco al diablo, dice, yo le vi cuando yo estaba sentada, estaba cargando un poggio, en el poggio estaba cargando agua, y llegó nomás, dice, y me dijo, vaya nomás, hijita, no le voy a hacer nada. Habló con el diablo. Habló con el diablo. Y eso es muy repetitivo, ¿no? En nuestras comunidades, porque yo alguna vez escuchaba, entre tantas cosas que hemos hecho, igual juntas caminando en las comunidades, contaban de que, por ejemplo, el diablo que tiene la mitad es de animal y la mitad es hombre, o que el diablo a veces es una mujer y que hay que darle con la izquierda. Y bueno, un montón, infinidad de cosas que yo digo, bueno, mi imaginación y mi cercanía con la literatura es esa. O sea, yo tengo referencias literarias más cercanas, yo puedo hablar de Rulfo, de Márquez, pero porque son más acá. Yo empecé a leer quizá a estos autores a los 20 años y decía, claro, me gusta mucho, pero mi referencia, y con esto quiero contarte una anécdota, en la universidad me decían, bueno, vamos a hacer un ensayo de sus referentes literarios, de sus grandes referentes literarios, ¿no? Y claro, mis compañeros, muchos de ellos cuyo abuelo había sido lector y le había heredado su biblioteca, y yo apenas a los 28 años me pude comprar mis libros, porque no tenía otra forma de comprármelos. Entonces, me acuerdo que este profesor dice, bueno, no, yo necesito saber de cuáles son sus referencias literarias para saber cómo van a encaminar sus proyectos. Y para mí fue el ensayo más difícil porque dije, chuta, ¿y qué digo? ¿Qué digo yo? O sea, todos hablaban de que Virginia Woolf, de que Pizarnik, de que Flaubert, de que no sé. Porque además de eso en la academia te exigen, sí, ¿no? En la academia te exigen a citar. Ajá. Y tiene que ser una citación validada por la Real Lengua de la Academia ni sé y tanta cosa. Entonces, si es que yo voy a decir de que la fuente es mi abuelita, no es válido. Sí, no y justamente eso me ocurrió porque yo, claro, me rompía la cabeza diciendo, a ver, Guaira. Y claro, digo, no, pues mi referencia es mi abuela. Sí. Y yo llego así, en una noche así llorando, porque la escritura también es eso, llorar. Y yo empezaba y digo, no, pues mi referencia es mi abuela, porque no sé por qué. Estaba sentada mirando al cielo y dije, y me acordaba justamente de las estrellas, y mi abuela decía, claro, que no se cuentan las estrellas, porque las estrellas cuando te mueras te van a hacer contar el polvo. Entonces yo así, claro, mi abuela es la referencia. Entonces yo escribí ese ensayo diciendo que mi mayor referente de la literatura es mi abuela. Y claro, mi profesor dice, no, ella no es tu referencia. Me quería corregir, me dijo, ella no es tu referencia, yo me refiero a referentes literarios. Exacto. ¿Cuáles son tus referentes de escritores, poetas? Y yo así, no, mi referente es mi abuela, es mi abuela. ¿Por qué? Porque, claro, quizá no tenga la categoría de literata en el mundo cultural, nacional, mi abuela, pero obviamente ha sostenido la literatura de nosotros, y todas las abuelas han sostenido nuestra literatura a través de la oralidad. Través de la oralidad, y eso es un tema importante. Claro. Yo quería entrar a esta parte igual. En esta conversación es muy necesario, digamos, preguntar cuál es su referente, cuál es su inspiración, cuál es su... Entonces sí viene esta otra parte de la reflexión que acabas de decir, pero también quiero preguntarte otra cosa, digamos, ¿el Teito Imbabura es tu referente? Claro, no, pues, y justamente en eso, ¿no? Es que esas referencias de mi abuela me atan a las montañas. Bueno, yo hago un poco de montaña, generalmente subo a las montañas, me voy a disque, bueno, lejos de esa idea romántica de lo que implica también subir a la montaña, ¿no? Que ahora es muy, muy extraña, bueno, pero bueno. Pero claro, mi abuela, cuando nosotros sembrábamos, cuando yo era niña y empezábamos hasta ahora, cuando vamos a sembrar, mi abuela siempre se para al frente del Teito Imbabura y dice, San Luis Taitico, Imbabura Taitico, Cotacachimamita, a Punchi Taita Dios, a Tzilhuahua, ni sé qué, ni sé cuánto. Y claro, yo aprendí de mi abuela, de mi madre, de mi casa, que el Teito Imbabura era una persona más para mí,
con el que puedo dialogar y con el que puedo sentir que me puede escuchar. ¿Y has conversado con el Claro, claro, yo generalmente hemos conversado largo y tendido. Claro, como mi abuela, ella dice que ella siempre ha hablado con las montañas, con el fuego, entonces para mí y es se ha también encontrado con el diablo. Y se ha encontrado también con el diablo. Entonces yo generalmente sí tengo ese ejercicio de, yo sé que nuestro diálogo no es así como ahorita lo estamos teniendo, nuestro diálogo es otra cosa. Nuestro diálogo es quizá yo sentirme ahí, escuchar el arrullo del viento, ver la neblina y pensar que cada vez que he subido al Taita Imbabura nunca se ha dejado ver libre. Y cuando mi abuela dice que nunca se deja ver libre es porque no se quiere dejar ver nomás, pues no se quiere dejar ver. Entonces cuando voy y de repente el día está lindo y estoy en la cumbre y todo se empieza a tapar y le digo, pero ¿por qué no quieres que te vea? ¿Por qué no me dejas verte? Y bueno, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y para mí la montaña siempre va a ser importante porque finalmente estamos atravesados por la montaña. El ande, el frío, yo soy más de frío, siempre voy a decir. Somos del páramo, siempre hemos dicho. Sí, somos del páramo. Y en este recorrido un poco haciendo este paréntesis, también le conozco en esta otra parte de la faceta a Guairita subiendo y escalando montaña. Normalmente vivimos en las alturas, yo siempre digo vivimos en los páramos, vivimos en los cerros. Somos de ahí, sin embargo, del territorio en donde vivimos tenemos apus, tenemos a estos seres sagrados. Siempre pensamos que son seres que sienten, que viven, que guardan mucha sabiduría, que guardan agua, estas montañas, ¿no es cierto? Y hay un respeto, hay toda una mitología incluso viva detrás de estos espacios ancestrales. ¿Cuántas montañas has recorrido? ¿Y cuáles? Bueno, yo hago montaña, bueno, últimamente ya no he hecho, pero yo tuve un momento en el que necesitaba estar en una montaña, no había otro lugar donde yo no quisiera estar. Y claro, empecé muy joven quizá, bueno, desde niña finalmente, porque mi abuela nos llevaba a la loma de arriba y eso es muy bonito porque eso es lo que yo me llevo de mi abuela y por eso vuelvo a decir que para mí es importante escribir porque finalmente escribo desde sus memorias. Y me acuerdo que cuando nos íbamos así a la loma de arriba y mi abuela me hacía cargar el cucabi y me decía, y siempre mi abuela ha hecho esto, ha separado el cucabi mío, que el que vamos a comer nosotras, y ha hecho un cucabi más pequeño para el lugar donde vamos a ir. Entonces, la primera vez que yo le dije a mi abuela que me iba a una montaña, que era el Taita Rucupichincha, mi abuela me metió unos caramelos en el bolsillo y me dijo, este para ti, este para él. Y es como yo ya automáticamente ahora que voy a una montaña digo, este para mí, este para ti. Y obviamente hay otras formas también de practicar. Hay mucha gente que lleva un cucabi y comparte mitad, mitad, para ti, para mí. Pero mi abuela al menos me enseñó uno para ti, otro para ti. O sea, otro para él o ella. Entonces, cuando subo hacia unas montañas, ese es mi lenguaje, por ejemplo, mi modo de comunicarme con los seres, con los apus, ha sido justamente por la comida, porque digo, mi abuela siempre dice, Warmikak piquia, mishkita panakan, Harikak piquia, traguta panakan. Entonces, como yo no sé todavía si es Hari Warmi o porque finalmente hay estas dos energías confluyendo en una montaña, no es que sea únicamente mujer, únicamente hombre. Entonces yo siempre llevo los dos, digo, voy a llevar trago y voy a llevar dulces. Entonces siempre dejamos ahí una pequeña ofrendita, enterramos y volvemos. Pero ¿cuántas he subido? No he subido todas. Mi sueño antes era como subirme toda la cordillera, irme hasta Chile, hasta Argentina. Y dije, no, pues no, nuestras montañas son también hay que llegar a un punto y decir, no, pues hasta aquí no más puedo, pues no puedo más, porque implica más preparación también. Y sí he subido, la Mama Cotacachi, por ejemplo, una vez intenté, y ella me da miedo a mí. Ella me da mucho miedo, porque intenté y casi resbalé, el frío es mucho más duro y yo creo que tiene que ver con el carácter de la montaña también. Entonces, no la he vuelto a intentar porque a ella le... Pero yo soy más de acá,
como más del sur, entonces para mí el Imbabura es como mi taita, es nuestro taita, para mí es mi taita, el único taita que tuve, digamos. Entonces realmente el único taita visible que tuve. Entonces a él sí lo he escalado varias veces, he ido, he bajado, he vuelto, he llorado, he reído y todo en el taita Imbabura. Después subí a la Mama Tungurahua, a la Mama Pasochoa, al Taita Chimborazo. Al Taita Chimborazo alguna vez, no hice cumbre, pero nos fuimos hasta donde el cuerpo también pueda, porque hay que saber escuchar también a la montaña. Nos fuimos al altar. El Cotopaxi. El Cotopaxi yo no la he subido, no lo he subido, he estado, sí, ahí en la laguna, pero no he subido porque cuando quise subir empezó a reventar y dije, no, hasta ahí nomás llego. ¿Y a nuestra Mamacayambi? A la Mamacayambi, cuando tuve 20 años creo que empecé, la subí, hace poco regresé, no hice cumbre tampoco, yo de nevados no he hecho cumbre, pero de volcanes sí he hecho cumbre, a los Ilinizas he subido y he sentido como puede ser la vida también tan fugaz y siempre me pongo a pensar cuando estoy en una montaña, digo, ¿cuántas historias habrán estas montañas? Porque no están 50 años, 30 años como nosotros, están miles, millones de años ahí. Han visto pasar a tantas generaciones, a tanta gente, tantos sueños, y finalmente nosotros somos eso, ¿no? Una estrella fugaz en la vida de las montañas. Y digo, ¿cuánta memoria habrá en estas montañas? Si pudiesen hablar, ¿cuántos libros no harían? pero sí, o sea, digo, a mí me pone a pensar eso y me hace pensar mucho también en la fragilidad de la vida finalmente. O sea, de esa vida que entendemos ahorita como esto, de tener este cuerpo, porque para nosotros la muerte también es otra forma de regresar, o sea, de volver. Entonces, sí, para mí la montaña es muy importante en mi ejercicio de escritura. Muy bien, es parte de ese encuentro y parte de esa búsqueda también. Ha sido un gusto súper grande de poder conversar en este espacio del podcast Notas al Xungo. Y como mensaje final, no sé si nos puedes dejar un mensaje al corazón, esas notas al corazón, para las personas que deseen enrumbarse en este camino. ¿Qué mensaje pudieras dejar a todas aquellas y aquellos y aquellas que quieran seguir este camino? Bueno, yo no sé si pueda dejar algún mensaje, pero me gustaría dejar un poema. Muy bien, por favor, bienvenida. Nanaylla, ukukaman yaikuilla, huchupi satirilla, ñukachakishka aychapi, pakahuilla hamzi pikpiga. Nanaylla, chaypamari kay aychaka. Kaypi wañuylla, bikita, yawartapash, waktashpa mañata paskaylla. Nanayki anachu ukllankapash shamun uchilla purutu fangashna. Nanaylla, pilluri kay aychapi, tazinata shinay, kay nanaywan. Mana rina kanichu kay pampamanta. Nanaylla, sara fangashna chugrichiwaylla, chay nanayka illanmari. Nanaylla, nanaway, dejar que duela, sakijunimi kaypi kimirishpa pakta nanarishpa samangapak. Nanay, dolor, refugio sin hojas, pero hay maíz. Nanaylla, causajunira mari, hasta el borde, kanyakaman nanaylla, hasta la exósfera donde el infinito parece empezar. Eso, y que nada, escribamos nomás, atrevámonos a escribir, a poner en palabras nuestros pensamientos, nuestras críticas, nuestra historia finalmente. Es importantísimo que contemos nuestra historia desde donde estamos. Gracias, güerita, por tan importante conversación y quiero compartirles que a partir de los próximos episodios, güerita nos estará acompañando en el episodio Mishimi, un espacio dedicado para poder conversar sobre el arte, sobre la literatura, cine y otras formas de imaginación. Pachita, te agradezco mucho y ya pues nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Vamos a empezar con la entrevista a un artista importante en nuestra región. Él es Yauri Menala, entonces ya vamos a estar también conversando con él sobre lo que implica el ejercicio de la imaginación en estos tiempos. Gracias, Pachita. Yupaychani, güerita. Pagui, Yupaychani.